quedó desfasada y fue reemplazada por la norma técnica internacional ISO 45001-2018 de seguridad y salud en el trabajo, que es una norma mundial que es voluntaria. Pero no obstante ser voluntaria, incorpora todos los aspectos de la ley. La diferencia que, digamos, la ley y la 45001 me piden implementar sistema de gestión, pero 29783, al ser ley, el empresario tiene que cumplir con esa ley. Si es que no hemos hecho la tarea desde el 2011, se ha puesto en evidencia en este contexto de emergencia sanitaria, porque los planes de reinicio de operaciones o de prevención, vigilancia y control se basan en un sistema de gestión enfocado a seguridad y salud en el trabajo. Tan es así que esos planes que las empresas tienen que presentar primero al PRODUCE o a su sector y luego al Ministerio de Salud, tiene que ser firmado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es algo que ya hemos explicado en las clases anteriores, en las sesiones anteriores. Por otro lado, también hay un tema obligatorio. Seguridad y salud en el trabajo como sistema de gestión también que nos lo esté pidiendo, ¿sí? Porque ese cliente, digamos, es más significativo, es más importante, y de repente nosotros estamos registrados como proveedores, y nos interesa mantener ese cliente, y entonces pues llega un momento en que el cliente nos pide y nos lo pone como requisito para poder mantener relaciones contractuales, y ahí se convierte en obligatorio. Lo que sí es cierto, seguridad y salud en el trabajo es obligatorio por la ley, y la norma 45001 es voluntaria, el empresario puede elegir si se adopta. De igual forma, como tenemos que cumplir con la ley, igual haríamos un solo trabajo buscando dos objetivos, si el empresario lo decide así. Entonces, digamos, este es el enfoque, y sobre eso hemos venido trabajando, hemos estado desarrollando todos los requisitos, digamos, los requisitos de ayer, los que conversamos y un poco compartimos ayer, fueron el requisito 7 y 8. En el requisito 7, apoyo que se llama, digamos, habla que una manera de que el empresario demuestre liderazgo y compromiso con el negocio y con la gente, con los trabajadores, que es el principal grupo de interés, es que hay un requisito de recursos, que no hay otra forma de demostrarlo que a través de un presupuesto. Un presupuesto donde, digamos, se determine todos los costos y gastos en el que voy a incurrir para mantener un sistema de gestión. E incluso hemos visto que los planes, un penúltimo anexo de los planes que hay que presentar al MINSA, nos piden un presupuesto para la aplicación de ese plan. Y entonces, ¿tiene relación? Definitivamente tiene relación. Si nosotros ya estábamos acostumbrados a tener un presupuesto para nuestro sistema de gestión, fácilmente eso pues lo extrapolamos a este plan, a lo que nos pide el MINSA. Y entonces sí hay relación, y ese es el grado de importancia. ¿Nos ayuda? Sí nos ayuda. Luego vimos el tema de competencia. Competencia en el sentido de preparación de las personas para ocupar determinados puestos. Y entonces la competencia vimos que se demuestra a través de tener un perfil del puesto de trabajo de acuerdo al organigrama y a la cantidad de cargos que hay. Y entonces el perfil se compone de el nivel de educación, formación, las habilidades, la experiencia y las actitudes. Mostramos ayer un modelito, un formato de perfil de puesto. Después continuamos con la toma de conciencia. Esto es un tema de toma de conciencia y lo vemos día a día. Nos ha tocado pues este estado de emergencia, que dicho sea de paso, digamos, el estado de emergencia como estado de emergencia lo han ampliado hasta el 7 de septiembre, ¿verdad? Entonces es una realidad en la cual nos toca a muchos reaprender, generar nuevos hábitos de comportamiento, y por eso ya, fíjense, ve, esta norma 45001 ya hablaba de toma de conciencia. Y entonces, ¿eso cómo se logra? Bueno, es estar el día a día con el personal, nosotros como empresarios, como directivos, como funcionarios de las empresas y los trabajadores también,
permanecemos más tiempo en las empresas que en nuestras casas. Y entonces se genera una cultura organizacional, donde la toma de conciencia es importante, sobre todo con este peligro, SARS-CoV-2, que no se puede eliminar por ahora. Entonces la toma de conciencia se reduce a una herramienta llamada el PASEC, Programa Anual de Capacitación, Entrenamiento y Concientización. Hablamos mucho al respecto, desde las charlas de 5 minutos diarias en temas de seguridad y salud en el trabajo, desde los simulacros de sismo, de incendio, de primeros auxilios, eso es parte del entrenamiento. Preguntaban también ayer por el chat, sí, la ley me pide mínimo 4 temas de capacitación. Yo como empresario, como jefe de planta, como administrador, como gerente, como tomador de decisión, puedo determinar 4, puedo, digamos, como vimos en el modelito que mostré ayer, 8 o 9. Ya eso lo decide el empresario. Como mínimo, 4 cursos. Está como la distancia mínima, 1 metro. Si puede ser 1,5 metros, mejor. Si puede ser 2 metros de distanciamiento entre personas, mejor. Comunicación interna. En ese sentido vimos desde la clase 2, de la sesión 2, que pues el empresario también demuestra su liderazgo y compromiso con este sistema, propulsando o promoviendo la formación de un comité de seguridad y salud en el trabajo para empresas que tienen más de 20 trabajadores. Menos de 20 trabajadores también se constituye un órgano elegido por los trabajadores al cual le llaman supervisor, SST. Además también me pide qué elementos, cómo voy a demostrar que en mi empresa hay comunicación interna entre todos los niveles directivos, administrativos, operativos, ¿no? Y ejecutores. Y lo que pues últimamente la tecnología como nos está dando la posibilidad de poder armar WhatsApp grupales entre el comité para que haya una evidencia de coordinación y comunicación entre el comité, y también un WhatsApp grupal donde estén todos los trabajadores, el gerente y todos los trabajadores, ¿no? De manera de poder cumplir con el principio de comunicación, consulta y participación. Eso es comunicación interna, pero también tenemos que mostrar comunicación externa, y eso puede ser, digamos, a través de la página web, si es que se tuviera. Hemos repetido varias veces que las normas me recomiendan requisitos, nosotros en la empresa tenemos que interpretar los requisitos y nosotros decidimos cómo cumplimos los requisitos, de acuerdo a nuestras posibilidades. Y entonces, si no tengo página web, que era antes costosísimo implementar y mantener, ahora pues tenemos el Facebook de empresa, el fanpage, que cubre la misma función, porque la idea es, ¿qué es lo que comunicamos? Comunicamos todo lo que se puede comunicar en materia de seguridad y salud en el trabajo, de nuestra empresa hacia el exterior, hacia los grupos de interés, que son los otros actores que están alrededor de la empresa. Y entonces, digamos, por ejemplo, una vez que las empresas obtengan su resolución del Ministerio, eso es un tema importante para dar confianza a los externos que están, a los actores externos que están en nuestra empresa, y que digamos es una herramienta que serviría para para poder comunicarse y publicarse o en la web o en el Facebook, ¿no? Entonces, también vimos en este requisito 7 que nos pide que tenemos que tener un control de información del sistema de gestión. Claro, en la medida que se va desarrollando, como todo sistema de gestión, ustedes también, como agroindustrias y empresas, digamos, procesadoras de alimentos y comercializadoras de alimentos, también seguramente tienen BPM, programas de higiene, los POEs, digamos, el sistema HACCP. Entonces, hay una cantidad de información desde las políticas, los programas, los planes, los procedimientos, las cartillas, los instructivos, los formatos que se convierten en registro una vez que se le consigna información, y ahora también los protocolos. Este protocolo de autorización va a ser uno de los planes, pero de gerencia. Este es un plan de gerencia porque este plan de reinicio de operaciones o digamos, de vigilancia y control, de prevención y vigilancia y control, es de responsabilidad del gerente.
Acá las resoluciones ministeriales nos piden lineamientos, tenemos que cumplir los lineamientos. Así como la ISO 45. Muy bien, yo te muestro mis requisitos y te recomiendo que tú apliques estos requisitos. En cambio, eso es opcional, pero en cambio me salen las resoluciones del Ministerio de Agricultura, del PRODUCE y del MINSA sobre todo, entonces me da una serie de lineamientos que yo tengo que elaborar mi plan en cumplimiento de esos lineamientos, y en realidad esa redacción son compromisos, porque eso de ahí es un documento legal. Una vez aprobado, pasado el tiempo, vienen las inspecciones, una vez que se calme, ya las empresas comiencen, digamos, a agarrar su dinámica empresarial, ¿no? Ya comienzan a comercializar, comienzan a operar, ya más o menos comenzamos a salir de esta situación tan complicada. Va a llegar un momento en que nos va a tocar la puerta las entidades de inspección, y entonces tenemos que estar preparados. O sea, todo lo que, digamos, se describe en este plan, todo lo que se describe en un documento, de acuerdo a ley o de acuerdo a la norma internacional, hay que responderle al Estado sus estamentos. La norma internacional es opcional, nadie nos obliga, es un tema estratégico, el empresario decide cuándo lo aplica, cuándo le conviene aplicarlo, ¿sí? Entonces, cuando le va a generar valor a la empresa. Y entonces, poder, digamos, integrarlo a nuestro sistema, ¿no? Por último, está el plan de respuesta de emergencia o el famoso plan de contingencia. Plan de contingencia que ante un SARS-CoV-2, COVID-19, nadie lo tuvo mapeado. Entonces, tan es así que los planes de respuesta de emergencia, principalmente en todas las empresas a nivel nacional, están concentrados en simulacros de sismo, simulacros de incendio, primeros auxilios cardíaco o algo, pero pues hasta ahí no, y eso significa mucho, pues, porque es esto de acá es inversión de tiempo. Hay un tiempo que hay que, digamos, dentro de la dinámica de la empresa, asignarle para capacitar, asignarle para poder entrenar de repente estos simulacros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, plan de respuesta de emergencia o plan de contingencia, eso es lo que vimos ayer, y ahora nos toca ver requisito 9 y requisito 10. Requisito 9 de la norma, evaluación del desempeño. La norma te recomienda, la ley también te lo pide, muéstrame ciertos resultados. Y mejora continua, en realidad es mejora continua, lo vamos a revisar. Esto es un tema que le interesa pues a toda empresa, sobre todo, digamos, al tener condiciones de trabajo seguras y saludables, sobre todo en un contexto de COVID-19, la idea es que pues no haya un incidente que pueda paralizar las operaciones, que significaría pérdida económica y también hasta el cierre temporal y definitivo del negocio, ¿sí? Ok. Requisito 9, evaluación del desempeño. Es difícil evaluar el cumplimiento, porque no sé cuánto tendría que evaluar. Y otros requisitos. Otros requisitos se refiere en caso, pues, haya estándares del cliente. Por ejemplo, los contratos con los clientes es un tema también legal. Y entonces también, muy bien, perfecto. Más se ve en la certificación 45. Cuando te inspeccionan y digamos, va el inspector por un lado de la ley, te pide la matriz legal. A ver, ¿conoces la norma? La 30102 de protección solar, donde dice que a grandes rasgos los trabajadores que están expuestos por la naturaleza de su trabajo a una exposición al sol, como Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica, por ejemplo, tienen que cumplir ciertos estándares que te pide la ley. ¿Conocían esa ley? Ya la hemos subido al Drive, ¿sí? Entonces, a pedido de ayer, ahí en el chat, te pregunto. El grado en que se cumplen los requisitos legales. El 23 de enero decíamos, creo que la segunda clase, la segunda sesión, que también hay una norma de
que el empresario tiene que definir una política de prevención al acoso sexual laboral. Se venció el 23 de enero, ¿lo sabíamos? Tenemos, digamos, hay otra ley también que me pide una política laboral, porque tiene que haber una equidad entre los honorarios, el sueldo o el salario por género. Una equidad entre el salario entre hombres y mujeres, claro está, de acuerdo también a las actividades que hacen. Tiene que haber una matriz. ¿Lo sabíamos? Si nos visitan un inspector y nos pide eso, entonces hay que tener una matriz legal. Mostré una parte, ahora creo que lo voy a repetir también, y en el momento seguimiento, mención, análisis y evaluación del desempeño. A ver cómo está tu desempeño respecto al cumplimiento de requisitos legales. Te voy a tomar la tarea. ¿Has cumplido con el protocolo 117 del sector agricultura? Uy, no me enteré, no me dijeron. Ya estamos en el día 80 de digamos, estado de emergencia, ¿eh? Entonces, hay que ponernos más atentos con todo esto, ¿sí? En otras regiones, digamos, las cámaras de comercio están muy activas, todos sus especialistas y departamentos legales, esto lo están planteando como servicios. O sea, la matriz legal así, no, últimamente, al trabajar en un proyecto con varias empresas, 7 empresas, para poder certificar esta norma de seguridad, fue bien fuerte. Y nosotros teníamos y construimos una matriz legal hasta diciembre, hasta diciembre del 19 en algunos casos, enero del 20. Y entonces hasta ahí ya era fuerte. Ahora, con todos los dispositivos legales, producto del estado de emergencia, la cuarentena y la reactivación de las empresas, se han sumado una cantidad impresionante de normas y de dispositivos que, digamos, muchos de ellos desconocemos. Y entonces, hay que, por ejemplo, se habla de un trabajo remoto. En los planes está. Te dice, claro, cuando tú piensas reiniciar operaciones, tienes que hacer una selección del personal. Si hay personas que por su actividad pueden mantenerse en casa trabajando, manténlas en casa trabajando. Y eso responde a una norma del PRODUCE, la 020. Ahí está especificado. Digamos, INACAL también emitió una guía de limpieza y desinfección, que está basada en la norma OSHA 3990. Cómo desinfectar superficie, cómo desinfectar manos y cómo, digamos, preparar las soluciones desinfectantes, las dosificaciones. Entonces, señores, cada año, digamos, el tema legal, compliance le llaman, compliance, es, digamos, de mayor responsabilidad con el empresario. Entonces, el grado en que se cumplen los requisitos legales es un tema de evaluación del desempeño de la empresa respecto a seguridad y salud en el trabajo. 2. ¿Qué necesita seguimiento? Sus actividades y operaciones relacionadas para identificar los peligros y oportunidades, el IPRC. Actividades y operaciones. Yo tengo medidas de control. No puedo eliminar, no puedo sustituir, pero tengo control de ingeniería. ¿Y cómo te ha ido? Digamos, cuando has tomado la temperatura, ¿ha salido alguien arriba de 38? ¿Alguien digamos, caso sospechoso? Eso es lo que te evalúan. Actividades y operaciones relacionadas para identificar los peligros, riesgos y oportunidades. Son las medidas de control, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿qué más? Tenemos seguimiento, dice, se le hace al progreso para lograr los objetivos. Hablamos de los objetivos, ¿no? Por ahí, digamos, en la política había uno de los compromisos que se llevaba como un objetivo y te hablaba de lugares seguros y saludables, ambientes de trabajo seguros y saludables. Y si ese es un objetivo, ¿cómo demostraría yo el cumplimiento de ese objetivo? Ok, digamos, le construyo un indicador mensual y nivel de accidentabilidad. Ni un accidente en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, uno en junio, tengo que reportarlo, nada en julio, etcétera. Ahí está la medición de mi objetivo con ese indicador. Los objetivos se tienen que medir. Para que sea un sistema de gestión,
hay que medirlo, ¿no? Entonces, la forma, hay mil formas. El empresario nuevamente y su equipo de trabajo escoge el tablero de control, escoge la herramienta más sofisticada, más fácil de llevar y de explicar también. Entonces, muchas veces nosotros los consultores, ingenieros, digamos, tratamos de darle más nivel, pero no, tiene que caminar. Tiene que ser una herramienta práctica que pase una auditoría y que sea de fácil aplicación en la empresa, ¿no? Por eso es una herramienta, hay que utilizarla. Luego viene, ¿qué necesita seguimiento? La eficacia de los controles operacionales. ¿Sí? Controles operacionales, por ejemplo, pues cada dicho que los procesos digamos, se dividen en actividades y las actividades en tareas. Y dependiendo de hay, digamos, menor o mayor riesgo. Y si hay mayor riesgo, hay que tener un control operativo, ¿no? Ayer mostramos un casito que lo voy a repetir ahora en una gráfica más adelante, ¿sí? ¿Qué más? Dice, la organización debe evaluar el desempeño de la seguridad y salud del trabajo y determinar la eficacia. ¿Me dio resultado o no me dio resultado? Eso es la eficacia. La eficacia es medir si el sistema me dio resultado, pero ¿cómo mido si me dio resultado? Ah, tengo que tener indicadores. Una cantidad de indicadores. No como en una empresa, no, indicadores para todo. Se implementó indicadores para todo, implementaron ISO 9000, llegaron a 75 indicadores. Pero pues con mucho esfuerzo, su equipo de trabajo y los responsables, ¿no?, de áreas lo llevaron hasta que pues el empresario en esa mejora continua fue digamos, observando que no era necesario medir todo. Lo llevó a 25 indicadores, eso fue una reducción y fue una mejora continua para el sistema. Y también, digamos, hay que medir lo que es estratégico, pues, lo que en realidad, digamos, me va a generar algún valor en el proceso. Ok, también la organización debe asegurar que el equipo de seguimiento y medición esté calibrado o verificado. Calibrado cuando el instrumento de medición, termómetro, balanza, pirómetro, el que fuera, es enviado al servicio de una entidad competente, certificada. O verificado como las winchas en confecciones o en carpintería, ¿cierto? Hay elementos que es instrumento de medición, perdón, que se pueden verificar a partir de un patrón que nosotros podemos manejar. En carpintería o en las mesas de corte de las industrias de confecciones tienen una regla patrón, claro que ha sido, digamos, calibrada previamente, pero mensualmente van con las winchas y comienzan a verificar si está en buen estado y está, digamos, dando la medida exacta. Entonces, o calibración o verificación, perdón, tenemos que asegurar que estos instrumentos han sido, digamos, regulados, ¿no? Y que se utilice y se mantenga apropiadamente. La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de los resultados del seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño, claro. Entonces, a todos estos temas que yo he hecho seguimiento, he hecho medición, tengo que tener, digamos, evidencias. O de repente mis registros en físico, porque a mí me funcionó siempre así, o vengo de esa escuela, ¿no?, que todo era papelito manda, o de repente ya tenemos personal ya más con un mejor perfil y que maneja de repente mejor las herramientas digitales y todo me lo puede mantener en archivos de Excel clasificados por carpetas. Ustedes deciden, la norma simplemente recomienda qué es lo que hay que hacer. Además también conservar información sobre el mantenimiento, calibración y verificación de equipos de medición. Cuando mandamos a calibrar y nos lo envían, por ejemplo, nos devuelven el equipo calibrado, viene con su certificado y viene con su sticker y viene con, digamos, todo un informe donde están todas las técnicas de muestreo que han utilizado para poder brindarnos el servicio. Tenemos a la mano, la auditoría me pide, o de ley, o de certificación 45, me pide eso, lo tenemos a la mano. Eso se hace, se debería hacer, que a veces de repente no estamos con los recursos suficientes, nos desfasamos en el tiempo, pero somos conscientes que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces, todo de acuerdo a nuestras posibilidades, y entonces seguimos. Por ejemplo, seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. Claro,
esto de acá hay que hacerlo al cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud del trabajo a través de un tablero de indicadores, que lo hemos mencionado. Hacer seguimiento, medición, análisis y evaluación a la eficacia de las medidas de control definidas en la matriz IPRC. Al seguimiento de la salud de los trabajadores. Esto es un tema importante. La ley ya me decía, 20 de agosto del 2011, me proponía, ¿no? Claro, en un principio a las empresas le ha ido costando, y como todos los sistemas de gestión, poco a poco han ido madurando en las empresas en la medida de sus intereses y posibilidades, y entonces nos recomendaba, la ley me pedía que tengo que hacer examen médico ocupacional a todos los trabajadores. Examen médico ocupacional, los hemos, que al final, digamos, las clínicas ocupacionales, que digamos son empresas que han surgido y han tenido un auge en los últimos años por todos estos temas, por la ley, me entregaban un informe. Además, también me entregaban un documento más resumido, el certificado de aptitud ocupacional, el famoso CAO, certificado de aptitud ocupacional, porque, digamos, es una gran responsabilidad, ni el empresario mismo, esos informes de los exámenes médicos de los trabajadores, es entre médico y paciente. Pero mientras ese paciente sea trabajador de nuestra empresa, queda archivado en el área de recursos humanos, en la administración, o si la empresa es chiquita, con el mismo empresario, pero no lo puede ventilar así nomás. Lo que sí puede, digamos, manejarse es el CAO, ¿no? El CAO es un documento en resumen del examen médico que identifica, pues, las restricciones. Es corto de vista, de repente está un poco mal del corazón, no puede trabajar a tantos metros de altura, eso sale. Y eso es lo que se sale seguimiento, porque pues tenemos 5, 6, 15, 20, 30 trabajadores, cada uno tiene su condición de salud. Y este programa de vigilancia médica, la ley 29783 y su reglamento 005 me pedían de que, digamos, las empresas tenían que tener un médico ocupacional por una cantidad de horas mínimas. Con este tema del COVID-19 también se le abrieron las puertas a las enfermeras médicas ocupacionales, porque los médicos están muy ocupados y pues a menor oferta de médicos ocupacionales, a mayor demanda, perdón, y menor oferta, digamos, la oferta encarece el precio, que es un principio de la economía de mercado. Entonces, ¿sabíamos esto? Entonces, la idea es, después de esos exámenes médicos y a esos resultados hay que hacerle seguimiento. Entonces, se contrata al médico ocupacional, el médico ocupacional hace su programa de seguimiento. Y eso es lo que te vienen a inspeccionar, la ley SUNAFIL, por ejemplo, es lo que te piden, y luego, digamos, cuando vienen a auditar, en caso se implemente la 45, también te piden lo mismo. Por otro lado, punto 4, también hay que hacer seguimiento, medición, análisis y evaluación al resultado del monitoreo de agentes ocupacionales. Monitoreo de agentes ocupacionales, claro. Todo peligro y riesgos es enfocado al puesto de trabajo, por el IPER, recuerden. Y entonces, cada puesto de trabajo se desarrolla en un ambiente común o individual, pero se desarrolla en un ambiente. Y en ese ambiente alrededor hay agentes ocupacionales que estarían afectando, digamos, la salud del trabajador. Y entonces también hay otro servicio, hay otras empresas que hacen ese monitoreo. Digamos, iluminación, los peligros físicos, monitoreo de la iluminación del ambiente de trabajo. ¿Está conforme o no? Monitoreo del material particulado en planta. ¿Está conforme o no? Monitoreo del nivel de ruido, y etcétera, y digamos el tema del monitoreo a la postura, a la ergonomía digamos, en las áreas administrativas, digamos, si las sillas son adecuadas, si de repente pues el mouse es al adecuado, si la computadora está a la altura adecuada, porque eso podría generar digamos, algunas dolencias posteriores. Tema de salud. Ojo, la ley me pide, recordando, haciendo memoria, que tengan los exámenes médicos 20 años atrás. 20 años atrás.
Y entonces, no, pero recién yo me he puesto las pilas y el año pasado recién a todos mis trabajadores, digamos, bueno, había un cliente que me pedía, pues, ¿no? ¿Ya? Y entonces, recién empezaba, pero tenemos que empezar en algún momento. Dijimos también, claro, el ingeniero está que dice que esto, que el otro, seguridad es eso, y la ley es así, piden, ustedes se dan cuenta, los protocolos, piden. Pero, digamos, yo sí soy consciente que del cuero salen las correas. Y entonces, si la empresa tiene un funcionamiento año a año es para tener resultados. Tenemos que tener objetivos. Pueden haber años buenos, años malos, pero también tenemos que manejar bien nuestras finanzas, ¿no? Entonces, para eso hay que prepararnos. Y entonces, ¿por qué? Porque, digamos, vimos en una primera gráfica que pues el funcionamiento de las empresas año tras año se está profesionalizando. ¿En qué sentido? Porque nos emiten otras leyes o porque, digamos, surgen otras normas que son opcionales y que nos brindan recomendaciones. Muchas de ellas nos pueden servir. O sea, el tema que como que seguridad y salud en el trabajo es ley, no hay forma. Y entonces, cada incumplimiento con algún aspecto de la ley significa una sanción, digamos, que tiene un valor monetario, ¿no? Entonces, la idea es, primero es conocer la conducción de una empresa, qué significa, cuál es la responsabilidad que tenemos como empresarios o como tomadores de decisión en la empresa, y luego a partir de ahí, ya está la cancha marcada. Entonces, a partir de acá voy a trabajar esto, voy a trabajar el otro. En la medida de mis posibilidades también, y ahora que en un contexto de COVID-19 me están pidiendo cosas, empecemos por ahí. Pues. ¿Qué más nos pide? Seguimiento, medición, análisis y evaluación. Las estadísticas de seguridad, principalmente el nivel de accidentabilidad. Si ustedes han ido en algunas empresas, por ejemplo, sobre todo las mineras, ponen un letrero enorme, 3.440 horas sin accidentes. Esta estadística de seguridad es un formato legal que toda empresa debería hacer mes a mes, ¿sí? Y entonces es un formatito que hemos colgado en Drive también, está en Excel, ya para que lo vayan revisando. Por otro lado, también seguimiento, medición, análisis y evaluación a los resultados de los controles operacionales, registro de inspección de orden y limpieza, inspección de botiquín, inspección de extintores, inspección de PPs, inspección de herramientas de poder, de máquinas y equipos. Entonces, hay registro de inspección y, digamos, si es que todo está bien, no hay ningún problema, pero de repente hay determinados meses que en determinadas áreas, en determinados puestos, decíamos que era una práctica el quitar las guardas de protección a los esmeriles, a las soldadoras, ¿no? A determinados equipos para que funcione más rápido y ahí el riesgo aumenta. Y entonces hay registro de inspección, si los registros de inspección son mensual, si tiene un formato de ley, sí, y está colgado en el Drive. Luego viene la calibración de los equipos, informes, certificados y el sticker de que está calibrado. Y por la evaluación, análisis y evaluación del nivel de eficacia del sistema de gestión. Si funcionó o no funcionó. Y esto me lleva a mostrarles peligros y riesgos. Postura de ese soldador autógena. Está en su mesa de trabajo, digamos, ahí se ve pues una serie, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que está con la quinta jerarquía de control, EPPs completos. Este trabajador también había sido capacitado, el cuarto control. Hay ingeniería, sí, de alguna manera, líneas de tránsito, etcétera. Ahí también están señalizadas las zonas de trabajo. Habría que ver, pues, ¿no? La empresa creció, recuerdo mucho este caso, es Imperial Cañete, y entonces era un fabricante de máquinas agrícolas que se le vino la competencia a China, y él hacía todos los implementos agrícolas para la zona, y entonces tuvo que prepararse, sí, un nivel de exigencia. Entonces, le fue muy bien, y digamos, capturó todos los elementos y recién se empezaba con la ley.
era año 2011. Entonces, hay empresas que tuvieron los recursos, el empresario por un tema estratégico, de repente de competencia, aceptó trabajar el tema y en buena hora. O sea, eso, así como para alimentos, desde hace mucho tiempo atrás se trabaja programas de buena práctica, los POEs, el sistema HACCP, los puntos críticos, los análisis de control. Igual también me ha servido, sí, porque ahora es fácil adoptar los protocolos que me piden usar mascarillas, que me piden usar pediluvios, que me piden lavarme las manos. ¿Ok? Entonces, por otro lado, estamos viendo a un amigo que es ingeniero ambiental, que está en una empresa que fabrica los famosos muelles de elefante y que atrás hay unas prensas en azulino. Y ese tipo de máquinas pesadísimas generan una cantidad de ruido. Y digamos también, ellos tenían una certificación ya en su momento de calidad, de agentes ocupacionales. Lo que está haciendo ruidos tiene que hacerse anualmente en la empresa. Y eso tiene que formar parte de nuestro presupuesto. Y entonces, ¿hay empresas especializadas? Sí, hay empresas especializadas. Y continuamos, por ejemplo. Las Tangelo. Eso es chincha baja. Y digamos, hay postura, tema ergonomía, el tema pues del trabajo en una posición de rigor, ¿no? Especializados para el agro, en el tema laboral, pero también está con una bolsa cosechadora, que fue una innovación de esa empresa. Hablamos de mejora continua, vamos a hablar de mejora continua en el requisito 10. Eso es mejora continua. Por ejemplo, se diseñó, se validó y se puso en implementación una bolsa cosechadora. Ad hoc o precisa para el tipo de trabajador. Y entonces se fue diseñando, duró varios meses, y con eso, ¿qué pasaba? Facilitaba la recolección de los cítricos Tangelos a la bolsa cosechadora. Por ejemplo, peligro y riesgo. Eso es, digamos, ergonomía. En oficinas se ve con las sillas, pues la silla es un trabajo, pues, digamos, administrativo, más de análisis, más de manejo de información, de más tiempo detrás de una computadora, ¿no? Lo mismo, es el mismo principio. Y por otro lado vemos a nuestro amigo, el ingeniero, que está haciendo un análisis de las aguas residuales de una planta procesaba espárragos. Eso es Chinchalta. Perdón, es el Carmen. Y está haciendo una evaluación. Y eso es parte del monitoreo de agentes ocupacionales. Y entonces, eso es anual. Por ejemplo. Luego tenemos la evaluación del cumplimiento. Y esto dice, ¿qué nos dice la norma? La organización debe establecer, implementar y mantener un proceso para evaluar el cumplimiento con los requisitos legales. Evaluación del desempeño es con todas las prácticas para poder tener bajo control los peligros y riesgos. Mientras que evaluación del cumplimiento, cuando oigamos ese término, es cumplimiento pero con requisitos legales. Y otros requisitos, dice ahí, probablemente del cliente. Dice, la organización debe determinar la frecuencia y métodos para la evaluación del cumplimiento, cada cuánto tiempo y qué forma lo vamos a hacer. Debe evaluar el cumplimiento y tomar acciones si es necesario. Ok, con estos artículos yo identifiqué mis dispositivos legales, con estos artículos o con este dispositivo legal en estos artículos incumplo, voy a ver cómo implemento para poder, digamos, ir avanzando en el cumplimiento de mis requisitos legales, ¿no? Luego dice, mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento. ¿Cuál es mi grado de cumplimiento? Del 100%. A ver, 300 normas que me toca aplicar a la empresa. 300 normas que aplican a mi empresa es el 100%. Yo cumplo 280, 250, 200. ¿Cuál es la brecha que me queda por cubrir? Necesito saber ese estado de cumplimiento respecto a requisitos legales. Luego viene, de todo ello hay que conservar información documentada de los resultados de la evaluación del cumplimiento. ¿En qué nivel me encuentro? Bueno, hay que empezar. Si nosotros no tenemos una matriz básica, empezar a construirlo.
Por ejemplo, vuelvo a repetir el ejemplo o el modelito de la clase, de la segunda clase, para la segunda sesión. Por ejemplo, en ese modelo yo cubro dos requisitos que la ley me va a pedir y que también me pide la 45001 en caso quisiera yo certificar. Tengo, por ejemplo, primera columna, número de norma, del 1 a la 300, a la 500, las normas que sean. Tipo de normatividad, esta norma es nacional, obligatoria, porque es una norma tipo ley, 29783 del 20 de agosto, la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo. De todo esto, de este resumen de los artículos, esta ley tiene sus artículos, los otros dispositivos también. Ahí colocamos los artículos que aplican a nuestra empresa. Y en la siguiente columna está la interpretación de ese requisito legal, cómo lo interpreto respecto al cumplimiento en mi empresa. Y toda esa suma de columnas, yo con eso demuestro que tengo identificado los requisitos legales que aplican a mi empresa. Pero por otro lado hay otra columna de cumplimiento. ¿Qué acciones y documentos evidencian el cumplimiento? ¿Quién es el responsable por ese cumplimiento? ¿Hay alguna observación? ¿Se cumple o no se cumple? En esos casos sí se cumple. Si no se cumpliera, incluso hay una última columna que establece la posible sanción en caso no se cumpla. Entonces, fíjense ustedes, les comentaba, si hasta diciembre del 19 de enero del 20 había una cantidad de normas, este es un modelito que digamos es un extracto de esa matriz. Esta matriz, por si acaso, este modelo resiste una inspección. Claro, nosotros tenemos que completar con las demás, pero este modelo, esta estructura, estas columnas, ¿no? Así como está clasificado, y también resiste una certificación internacional 45001, ¿ya? Entonces, esta matriz tiene una doble función: identifico los requisitos y evalúo el cumplimiento, ¿sí? Seguimos. Luego viene la auditoría interna. ¿Qué es la auditoría interna? Es un proceso de recojo de información para evidenciar el nivel de eficacia del funcionamiento del sistema de gestión. Hago auditoría interna de ley cuando implemento los requisitos de ley. Hago una auditoría interna de 45001 si es que implemento la norma 45001. Lo que sí es cierto, que cuando implemento la norma 45001, por defecto, estoy implementando también la ley, porque la 45001 es más amplia que la ley, absorbe a la ley, sino que simplemente la ley me muestra artículos y la norma ISO me establece requisitos, pero esos requisitos absorben todos los artículos de la ley. Y es más, la ley no tiene gestión de cambios, la ley no tiene, no nos muestra, digamos, que haya un análisis del contexto, un análisis FODA. No nos pide, digamos, identificar a nuestras partes interesadas. Entonces, la idea es, depende de la estrategia de la empresa, en el momento en el que se encuentre la empresa. Hoy es un momento generalizado para las empresas complicado, pero esto ha sido desde siempre, ¿no? La ley viene del 2011 y la ISO 45001 está, digamos, es aplicable desde el 2018, ¿no? ¿Qué más? Una auditoría interna, digamos, tiene tres elementos. Sí, en un proceso de auditoría interna se verifica el cumplimiento de los criterios establecidos en los documentos y el uso de los registros del sistema de gestión de la SCT. La ley y la ISO 45, en este caso la 45, me da requisitos, me dice qué es lo que debo, me recomienda qué es lo que debo implementar, qué es lo que debo yo trabajar, qué temas debo preparar en mi empresa. El empresario y el equipo, vuelvo a repetir, plantea la forma. Lo hago con este procedimiento, con este modelo, porque es mi estilo, para mí es más fácil. ¿Cumple? Sí, también cumplo con la norma. ¿Ok? Los registros, por ejemplo, si hay registros de ley, eso sí hay que respetarlo, pero hay otros registros de operativo propiamente dicho, que ese modelo no te lo exige ninguna ley, la norma tampoco te exige cómo, son ya prácticas de las empresas con formatos que han venido siendo trabajados, no hay por qué cambiar, siempre y cuando pueda demostrar que yo lo estoy utilizando y me sirve, ¿no?
Verificación de cumplimiento de criterios establecidos, procedimientos, programas, planes, instructivos, cartillas, formatos, registros. En una auditoría interna también se toma la declaración de los auditados, ¿sí? Y entonces la política de seguridad y salud en el trabajo, si es que, digamos, ha sido colocada en un banner en la empresa o en una A4 colocada en el mural de la empresa con letras muy pequeñitas, o de repente pues ya tenemos nuestro WhatsApp grupal con todos los trabajadores y colgamos la foto, ¿no? O de la política y de los objetivos y le llega a los celulares de cada trabajador, entonces cada trabajador no tiene cómo decir, no supe, a mí no me avisaron, yo no entendí, porque además hay charlas de 5 minutos y hay mucho trabajo de concientización. El auditado tiene que conocer en una auditoría de seguridad en el trabajo cuáles son sus peligros y riesgos. Y entonces por eso es importante que de alguna otra manera, en mayor o menor medida, ese trabajador, cuando se elabore el hiper de su puesto de trabajo, tiene que participar. O por lo menos, si no es así, llegado un momento hay que capacitarlo y explicarle cuáles son los peligros y riesgos. Porque, digamos, se acerca un auditor o un inspector y le va a preguntar cuáles son los peligros y riesgos, y si no sabe, ahí nomás. No hay sistema de gestión que funcione porque pues no conoce sus peligros y riesgos, que es la base de este sistema. Por ejemplo, cuando van a auditar a gerencia le preguntan ¿tendrá alguna herramienta donde tenga todos los requisitos legales? ¿Conoce usted esos requisitos legales? Sí. ¿Y qué herramienta utiliza? ¿Dónde? No sé, no supe, no me dijeron, ni hablar. O sea, no nos pueden ganar, no nos pueden, digamos, encontrarnos desprevenidos, ¿no? Una, verifican cumplimiento de criterios establecidos en nuestros propios procedimientos, se le toma declaración a los auditados y también los auditores van observando, ¿no? En la medida que van, digamos, circulando de área a área para hacer auditoría dentro del plan de auditoría, van visitando uno u otro auditado, observan la ejecución de las actividades y sobre todo las condiciones de trabajo, pues. Acá, pues, digamos, si es una infraestructura de repente pues muy antigua o inadecuada o rústica, pero por lo menos es limpia, está ordenada, está identificada, ¿no? Entonces ahí entra en claro, es el momento de la empresa, es el momento en el ciclo de la vida de la empresa que de repente tiene 3, 4 años y está, digamos, y entre la mejora continua le muestran esta inversión. Ya, entonces el ambiente de trabajo, sí, yo pienso invertir, esa es parte de la auditoría del empresario. Ok, el auditor está atento a todo porque tiene un enfoque integrado de la norma y va observando todo y va amarrando pues las respuestas, los conceptos, lo que observa, las evidencias. Auditoría interna. Dice, la organización debe realizar auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información sobre si el sistema de gestión de la seguridad del trabajo es conforme con los requisitos propios de la organización. Sí, pues, yo me planteé, además de mis, por este tema de protocolos, podría ser en otras industrias, por ejemplo, que iba a realizar tengo un cronograma de limpieza y desinfección de ambientes de trabajo, que me dice que yo tengo que registrar, digamos, diariamente, porque pues la situación lo lleva así, diariamente, o la limpieza y desinfección de determinadas áreas. A ver, muéstrenme su control. Se hizo el formato para presentar al plan, se le anexó al plan, nos aprobaron el plan y nunca funcionó. Dice, una auditoría, digamos, es una evaluación para identificar o detectar si los requisitos propios que nos hemos puesto como empresa lo estamos cumpliendo. Y dice, incluyendo la política y los objetivos. Y entonces, ¿se cumple la política? Sí. Ok, entonces vamos a ver, su política dice, a ver, proteger, digamos, la vida y la salud de los trabajadores, por decir algo. El auditor va por observación a los servicios higiénicos y todo es un desastre. O de repente no hay un vestuario, ¿no? No, pero somos pocas personas. Sí, pues, pero ahora en un contexto de COVID-19
el llegar de tu casa, el trasladarte en un transporte público, en el medio que fuera, en una mototaxi, en un colectivo, en un taxi, más en un ómnibus de mayor capacidad, la probabilidad del contagio es mayor. Llegas con tu ropa de calle, es lo que veo mucho en confecciones, pasan el pediluvio, la temperatura y van a su máquina remalladora y recta a trabajar. ¿Tenemos ropa de trabajo? Dependiendo pues del puesto que tengamos, también se recomienda ciertos EPPs. En alimentos, quienes producen alimentos están más acostumbrados a eso, porque hay una línea, el HACCP me lo dice, ¿no? Tiene que ser, digamos, lo recomendable es una U, donde ingresan los trabajadores y donde ingresa la materia prima. El trabajador va al vestuario y el vestuario a su marcador y su marcador a su estación de trabajo. Igual la materia prima también, para que no haya contaminación cruzada, hay un almacén de materia prima, probablemente uno de proceso y probablemente si uno de productos terminados. Pero hemos crecido así en vivienda productiva, en nuestra propia casa, nosotros hemos hecho el negocio, sí, pero tenemos que crecer con esos principios. Ya, pueden ser los primeros años. Pero si del cuero salen las correas, en algún momento tu negocio despega, hay que hacer esa inversión, porque tienes que hacer el salto, porque si no te van a acumular cosas. ¿Por qué? Porque es una evolución natural de los negocios el irse profesionalizando. La formalidad del funcionamiento de las empresas. Yo le llamo así. La formalidad no es solamente tener un RUC, o por ahí tener la licencia, que muchos no la tienen a veces, tener una planilla mínima, ¿sí? Contratar una póliza STR. ¿Tenemos póliza STR? Por ahí tengo algunos empresarios en la sala, o nosotros mismos, ¿no? Tenemos una póliza STR. Nosotros mismos como consultores, por ejemplo, antes de este boom de SST, íbamos por empresa y no pasaba nada. Pero, y el día que pase, ¿quién nos cubre? 70% de la masa laboral en el Perú es informal. Por eso que no se ha evidenciado pues la precariedad pues no del empleo, ¿no? Pero digamos empresas y empresarios que tienen el mercado, que están en un momento boyante de su ciclo de vida, es el momento, esa inversión trae retorno, y si no está claro el retorno, hay que descubrir cuál es el retorno, ¿no? Si tengo un ambiente de trabajo adecuado, controlado, en buenas condiciones, voy a reducir la probabilidad de accidentes. Entonces, le decía en una sesión anterior, calculemos cuál sería, digamos, el costo de tener un accidentado en tal puesto, y de repente no solamente es el hecho del accidente y la clínica, no está asegurado, no tenga salud, buscarle una clínica independiente, particular, sino también es, claro, viéndolo como empresa, ¿no? Es también, de repente puede ser una de las personas claves, que es el más diestro en esa máquina, en ese equipo, y me paró la línea. Lo estoy viendo como empresario, también veo el lado humano, pero también lo estoy viendo como empresario. Entonces, ese es el retorno. Lo que pasa es que no se puede cuantificar, porque si le seguimos dando, porque somos devotos de Santa Rosita, de San Martincito de Porres, y Dios es peruano, y no ha pasado nada hasta que nos vino el COVID-19. Señores, es un momento de rescate de empresas, lo he dicho, es una guerra no convencional, algunos estaban más preparados, otros no, pero digamos, o cambiamos, Y entonces, una auditoría evidencia todo esto, y digamos, si es que está funcionando en realidad nuestro sistema de gestión y algún efecto positivo de tener, sí tiene, siempre tiene. La idea es, desde un inicio, cuando el empresario decide implementar, es para qué lo voy a hacer, qué objetivo tiene y en qué me va a sumar, qué resultados voy a tener, qué retorno económico voy a tener, ¿sí? Y entonces, la auditoría interna refleja todo eso, ¿no? Para hacer una auditoría interna, hay un programa de auditoría interna, pero creo que voy a saltar esta, no, lo tengo dispuesto. El programa de auditoría interna es una herramienta del sistema de gestión, dice que la organización debe tener, y con ese programa yo demuestro que he planificado, establecido, implementado y mantenido un programa, ¿no? Incluyendo la frecuencia. ¿Con qué frecuencia lo voy a hacer? A veces hay auditoría, depende de la dinámica de la empresa, ¿no? Una auditoría interna ya hago un solo esfuerzo en un determinado día.
lo programo a inicios de año para que sea en junio, mayo, julio, no sé. O de repente, pues, depende de la dinámica de mi trabajo, hay áreas que están, digamos, no pueden parar, no pueden distraerse de la producción, y entonces, esa auditoría interna lo hago en 2 fases, o en 3 fases, y lo programo, ¿no? Una en marzo, otra en julio y otra en octubre, por decir algo. La idea es cumplir con, tengo que hacer una auditoría interna porque la ley me va a pedir, ¿tienes una auditoría interna? Igual también, en caso implemente 45, el auditor me va a preguntar. ¿Qué más dice? La organización debe, dentro del programa de auditoría, definir los criterios de auditoría y el alcance de la auditoría. Esto es excelente. Definir los criterios de auditoría. Ok. Yo estoy preparando mi sistema de gestión de mi empresa para cumplir con la ley. Los criterios de auditoría serán los artículos de ley. ¿Qué es lo que tengo que cumplir? Si yo estoy preparando mi auditoría para certificar 45, ya, los criterios de auditoría interna serán si es que cumplo con los requisitos de la norma. Pero acá viene la doble función de la 45. Si yo preparo mi auditoría interna, mi revisión interna para cumplir con los requisitos de la norma, como la norma 45 absorbe a la ley, también es preparado para una auditoría de ley. ¿Qué les parece? Y entonces, lo que sí es cierto es que la ley me obliga, la norma no. Entonces, ahí yo dejo ese dato para que ustedes puedan evaluar, ¿no? Entonces, puede haber un doble beneficio, definitivamente. Luego tenemos el programa de auditoría interna. Se debe seleccionar auditores y llevar a cabo auditorías para asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Claro, tiene que haber un equipo de auditores, si la empresa es muy pequeña, mínimo 2 auditores para que haya cruce entre auditores que pertenecen a determinadas áreas, ¿no? El auditor interno 1, que pertenece a la administración de la empresa, va a auditar al lado de operaciones, logística, y el otro auditor interno 2, que pertenece al área operativa, va a auditar, digamos, todos los requisitos que corresponden a gerencia y a la administración y a los procesos de apoyo. Entonces, además también, digamos, sí, hay todo, tiene que haber, fue una de las preguntas de la sesión anterior, me parece. Claro, tiene que haber también se les tiene que capacitar, pues. Así como a los miembros del comité para ejercer su función, tiene que haber una capacitación a los miembros del comité para saber llevar reuniones, para saber qué temas tratar, para poder establecer acuerdos, manejar las actas. Igual también los auditores internos de mi empresa, para poder realizar una auditoría interna, en este caso de seguridad y salud en el trabajo, tienen que haber sido capacitados. Si voy a hacer una auditoría interna respecto a la ley, tengo que capacitarlos sobre la ley de seguridad. Si voy a hacer una auditoría interna, en este caso, para un sistema 45001, tengo que haber sido capacitado en todos los requisitos de la norma, que es algo que hemos visto esta semana de manera muy concreta y, digamos, muy específica y, digamos, de manera muy intensa y sintetizada, ¿no? Sin que se escapen los requisitos, están todos ahí. Perfecto. La auditoría interna dice, debe asegurar que los resultados de las auditorías se informan a los directivos pertinentes, asegurando que los resultados de las auditorías pertinentes se informan a los trabajadores, perdón. Ahí había un tema de redacción. Asegurar que los resultados de las auditorías internas se informan a los directivos y a los trabajadores. Ok. Por eso la importancia del WhatsApp grupal, porque es una herramienta que me permite facilitar la comunicación de la política, de los objetivos, del hiper, de una serie de elementos, del COVID-19, ¿no? Digamos, de las infografías para lavarse las manos. Ya el trabajador no puede decir de que no supo, no sabía. Entonces, incluso hay empresas, de acuerdo a sus recursos, que digamos que son más las contratistas de obra, de otros rubros, que hacen esa inversión, lo ponen en su presupuesto, digamos, la compra de unos 20 celulares para cada uno de sus trabajadores, a nombre de la empresa.
para asegurarse, porque eso entra en el reglamento interno de trabajo. Es parte, digamos, podría ser parte de uno de los equipos que también que proporciona la empresa para el trabajo. Fíjense cómo ha evolucionado las cosas, no solamente son los EPPs, y se puede generar un acto de compromiso en el buen uso del equipo de comunicación. También lo he visto. Y entonces, ¿qué más? La auditoría debe tomar acciones para abordar las no conformidades, mejorar continuamente su desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, claro. Una auditoría lo que busca es busca hallazgos. ¿Hallazgos de qué tipo? Busca temas recomendados por la norma que hemos visto todos estos días y que podría no estar siendo, podría no haber sido implementado correctamente o habría sido implementado a medias, o de repente está la herramienta que está planteada como un programa anual de capacitación, pero no se cumple, o los registros de inspección que están en formatos muy bonitos, etcétera, pero que no están siendo utilizados. Lo que busca es identificar qué aspectos del sistema de gestión no se están llevando bien, ¿sí? En resumen, a eso se le llama hallazgos, y dependiendo de la gravedad, el incumplimiento total con un requisito es una no conformidad, con un requisito que recomienda 45001. Si la auditoría es de ley, el incumplimiento con un artículo es una no conformidad, pero que se transforma en una sanción económica, en tantas OITs. Así de sencillo. Y entonces, por eso son importantes las auditorías internas, porque nos permite, digamos, evaluarnos internamente y estar preparados para una auditoría externa de certificación o para una evaluación o una inspección externa de la autoridad. ¿Qué más? Nos pide conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y los resultados de la auditoría. Claro, tú programaste la auditoría, hay varias herramientas, ¿no? Acá, digamos, la herramienta que te piden es el informe de auditoría interna, donde están, pues, la secuencia, donde están, si es que han habido no conformidades, una o varias, y el compromiso de las acciones correctivas para levantar esas no conformidades o incumplimientos de esos aspectos que no han sido bien implementados. Herramientas de la auditoría interna. Tenemos que tener un programa de auditoría interna. En este caso estamos hablando de ISO 45001, programa de auditoría interna del sistema de gestión 45001. También tenemos que tener un plan de auditoría interna ISO 45001, una lista de verificación de auditoría interna 45001, un acta de reunión de apertura y de cierre, porque es lo que, digamos, se acostumbra, es parte del protocolo de las auditorías internas, una reunión de apertura con presencia del gerente, que es lo ideal, y de los, digamos, responsables de área. Si es una empresa más pequeña, bueno, la idea es que puedan estar todos al inicio y al final. Si de repente es una auditoría de un solo día, como suele suceder generalmente, digamos la reunión que arranque 8 de la mañana y la reunión de cierre donde se presentan, digamos, algunos resultados, 5 y pico de la tarde, ¿no? También otra herramienta es el informe de resultados de la auditoría interna, que es parte de esa reunión de cierre, donde, digamos, se explican las no conformidades, se sustentan las no conformidades y el auditado aludido tiene la posibilidad de poder, digamos, discrepar, y ahí se entra un tema, digamos, de establecer entre el equipo si es una no conformidad establecida y, digamos, se llega a un consenso y a determinar si es una no conformidad por esto y por esto. El informe de resultados es un informe, es un documento que se presenta en la reunión de cierre y donde se establecen acuerdos de cuántas no conformidades, si son mayores, si son menores o si son observaciones, se han encontrado durante el proceso. Y por último, también existe una herramienta llamada el reporte de evaluación del desempeño del auditor interno, ¿sí?
si son varios, si son mínimo 2, o 5, o 4, o 6, dependiendo del tamaño y de la empresa, y de las áreas y de los procesos. Hay que hacer un reporte de evaluación del desempeño del auditor interno, por ejemplo, de cómo se ha comportado durante toda la auditoría. Ahora, hay un tema importante, lo he venido mencionando y lo quería poner en blanco y negro para que quede claro. Hay una auditoría externa realizada por un tercero, empresa o profesional independiente, al cual le llaman una auditoría de ley. ¿Sí? Esta auditoría de ley, dice ahí, se debe realizar cada 2 años, según la ley, es lo que te indica. Pero esa auditoría de ley es realizada por un auditor que tiene que estar registrado en el Ministerio de Transporte, en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y cuyo tienen una resolución ellos, les dan un código, y entonces que los autoriza para hacer estas auditorías de ley, y cuyos resultados son entregados a la empresa, no se elevan al ministerio ni nada. Entonces, como estos resultados solamente quedan en la empresa, también, además de la auditoría interna, que se realiza con los auditores internos, que son trabajadores de la empresa, también hay una auditoría externa hecha por un especialista acreditado en el ministerio, llamado auditoría de ley, que tiene que formar parte dentro del programa de auditoría interna. Formar parte del programa de la auditoría interna de la empresa, porque solamente los resultados quedan en la empresa, son elevados al empresario. Entonces, esta es la pequeña gran diferencia de estas de lo que es auditorías internas para este sistema de gestión. En realidad, son 2 auditorías, uno por parte de los mismos trabajadores formados como auditores internos y otro por un tercero, acreditado en el ministerio, y que tienen que estar mapeados o identificados dentro de nuestro programa de auditoría interna. Seguimos. Revisión por la dirección. La alta dirección, después de la auditoría interna, como en todo sistema de gestión, la última etapa, la última fase, uno de los últimos requisitos para, digamos, cerrar todo esto, es la revisión por la dirección, que nos dice: la alta dirección o la gerencia o el órgano que conduce la empresa debe revisar el sistema de gestión de la organización a intervalos planificados para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua, es decir, si nos está dando resultados. La revisión por la dirección debe incluir la consideración del estado de las acciones de las revisiones previas por la dirección. Si yo ya tengo un sistema implementado años anteriores, ya he tenido revisiones por la dirección anteriores, de años anteriores, a eso se refiere. Si la empresa por primera vez está implementando y es su primera auditoría interna y es su primera revisión por la dirección, no hay acciones previas, porque es la primera vez que está trabajando este tema. Luego viene, cambios en las cuestiones internas. Debe incluir los cambios en las cuestiones internas y externas que son pertinentes para el sistema de gestión. Claro, si hubo cambios en el FODA que hice inicio del año, definitivamente. Si hice un FODA a fines del 2019 y, digamos, sobre los principios de marzo reportaron el primer caso de COVID-19, que después ha tenido toda una evolución que hasta ahora nos tiene en 80 días en estado de emergencia y más, definitivamente ese FODA va a cambiar, porque en las amenazas tenemos que incorporar ese SARS-CoV-2, COVID-19, que movió todo, porque en las amenazas tenemos que poner la recesión económica, porque en las amenazas también la posibilidad de la pérdida del empleo. Hay una serie de amenazas que se desprenden de la consecuencia de esta pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué más? Nos dice... en la revisión por la dirección dice la letra C, el grado en que se han cumplido la política de la seguridad y salud del trabajo y los objetivos. Muy bien, hay que evaluar. Ya, los objetivos son 5, son 6, perfecto, ¿se han cumplido o no? ¿Y qué más falta para cumplirse? Esto entra dentro de los acuerdos y eso es parte de la mejora continua. Revisión por la dirección, por eso está considerado dentro del proceso de mejora continua de la empresa, porque se revisa. Porque la dirección de la empresa revisa ciertos aspectos clave del sistema de gestión, estamos viendo 3 puntos hasta ahora, para saber qué más podemos hacer para mejorar. Y a eso se le llama mejora continua del sistema de gestión. ¿Qué más?
La alta dirección debe revisar la información sobre el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, los incidentes, no conformidades, acciones correctivas y la mejora continua. ¿Qué más nos dice? Debe de revisar los resultados de seguimiento y medición que acabamos de ver en el capítulo 9. Los resultados de la evaluación de la conformidad con los requisitos legales, evaluación de cumplimiento, 9.2. Los resultados de la auditoría interna. Consulta y participación de los trabajadores que hemos visto pues hasta la saciedad. Todos lo hemos tratado muy fuerte esto. Y también la información sobre los riesgos y oportunidades. Decíamos que teníamos una matriz de riesgos y un registro de oportunidades, eso en el capítulo 6 lo vi. Por otro lado, revisión por la dirección nos pide revisar la adecuación de los recursos para mantener un sistema de gestión. Ok, ¿cómo adecuo mis recursos? Claro, ahora el Estado me está pidiendo que elabore un plan de prevención, vigilancia y control para adecuar toda mi organización al nuevo contexto de pandemia. Con ese plan que es aprobado por el MINSA, podríamos demostrar este inciso E de la norma, por ejemplo. Comunicación pertinente con todas las partes interesadas. Abro mi página web, perfecto. ¿Qué hemos estado comunicando esto? ¿Y hemos tenido retroalimentación del cliente, del proveedor, de la comunidad? Sí. ¿Qué más? La revisión por la dirección también trata de las oportunidades para la mejora continua. Cuando pase todo esto, cuando de repente se encuentre una vacuna y volvamos a una normalidad más o menos como antes que solíamos, digamos, experimentar, ahí vamos a tener más clara la cosa. Mientras mantengamos una incertidumbre ahorita sobre los procesos, sobre la economía y sobre todo el contexto, es muy difícil, pero sí hay oportunidades para la mejora continua, definitivamente. Entonces, en una reunión por la dirección hay temas que voy a tratar, a eso se le llaman entradas, y hay acuerdos o propuestas, digamos, o decisiones que vamos a tomar después de la reunión para implementar de aquí en adelante, y a eso se le llama salidas. Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir decisiones relacionadas con la conveniencia, adecuación y eficacia continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para alcanzar sus resultados previstos. ¿Qué más? Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir oportunidades de mejora continua. ¿Qué más podemos mejorar? O sea, a partir de esto, ¿en qué más podemos mejorar? ¿Sí? ¿Qué posibilidades tenemos de mejora? En diferentes aspectos. ¿Qué más? Las salidas de revisión por la dirección incluye cualquier necesidad de cambios en el sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo. Necesidad de cambios. ¿Qué más? Los recursos necesarios. Las acciones que sean necesarias. Oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión con otros procesos. Cualquier implicancia para la dirección estratégica y la organización. Yo diría que esta revisión por la dirección se tendría que hacer antes de volver a la empresa, con quienes toman decisión, o en el día cero de la empresa, cuando, digamos, se cita a todos los que van a reiniciar operaciones. Y entonces, para poder hacer toda una revisión completa. ¿Podría tomarse como revisión por la dirección? Sí, podría tomarse siempre y cuando esto, digamos, 45001, el sistema 45001 haya sido implementado. ¿Ya? Ok, entonces, es más, la alta dirección debe comunicar los resultados pertinentes de las revisiones por la dirección a los trabajadores y cuando exista, a los representantes de los trabajadores, es decir, al comité. Y en el comité debe quedar un acta que ese día, o que determinado día, en determinada reunión ordinaria o extraordinaria, se comunicaron los resultados de la revisión por la dirección a los representantes de los trabajadores, que es el comité. ¿Qué más? La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección. Generalmente en estas revisiones por la dirección quedan actas de revisión por la dirección con todos los puntos tratados. ¿Sí? Finalmente, vamos a, digamos, cerrar con el tema de mejora. Hay 2 puntos, 3 cláusulas: generalidades, incidentes, no conformidad, acción correctiva y mejora continua. Muy rápidamente. Generalidades, dice: la organización debe determinar las oportunidades de mejora e implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Veíamos, es la misma foto que vimos anteayer, me parece, y donde
espacio de equipos de trabajo donde se le pedía a los trabajadores que pertenecían o que trabajan en una misma área o en un mismo proceso. Estos son, digamos, operarios de soldadura de la empresa, están, digamos, poniéndose de acuerdo los cuatro para recomendar mejoras respecto a seguridad y salud, a mejorar su ambiente de trabajo, o de repente a darle mantenimiento a las máquinas y equipos, o de repente a cambiar, a utilizar otros métodos de trabajo, ¿no? A brindar recomendaciones de mejora. Ellos son, decíamos, que están en el campo, en el día a día, en el proceso, en las actividades y en las tareas, y son los que mejor conocen cómo podría, digamos, lograrse mejora continua respecto a seguridad y salud en el trabajo. Por otro lado, también están los incidentes, no conformidades y sanciones correctivas. Dice, la organización debe implementar y mantener un proceso, incluyendo informar, investigar y tomar acciones para determinar y gestionar los incidentes y las no conformidades. Bueno, el tema de no tener un ambiente de trabajo desordenado, o de repente, pues, con una infraestructura inadecuada, no se le da mantenimiento a las máquinas, los equipos están sin guardas, el cableado eléctrico, pues, era provisional y se mantuvo ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Eso puede provocar incidentes. Incidentes son situaciones que, digamos, no llegan a ser incidentes por alguna razón, pero nos van dando la idea, ¿no? Entonces, bueno, pues, ya lo pasamos por alto y seguimos con las operaciones. Por otro lado, también hay no conformidades, algo que tenemos que cumplir pero que no hacemos. No conformidades a un cumplimiento o con algún aspecto de la ley o con algo que ha recomendado la norma, que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, no se publicó el nivel de accidentabilidad, no se informó a tiempo, una no conformidad. O no se aplicaron los registros de inspección de orden y limpieza. O de repente tal día no se tomó la temperatura a los trabajadores a la salida del turno. Es una no conformidad. O sea, nuestros protocolos nos dicen hay que tomar la temperatura a todos al ingreso y a la salida para tener un control. Es una no conformidad con el protocolo actual que va a formar parte de nuestro sistema de gestión por ley. ¿Qué más? Cuando ocurre un incidente o una no conformidad, la organización debe reaccionar oportunamente ante la incidencia o la no conformidad y, según sea aplicable, tomar acciones para controlar y corregir el incidente o la no conformidad y hacer frente a las consecuencias. Vamos acá ya avanzando, casi cerrando. Estamos en un buen tiempo todavía para las preguntas. 10.2, incidentes, no conformidades y acciones correctivas. ¿Sí? Evaluar con la participación de los trabajadores e involucrando a otras partes interesadas pertinentes. Podría ser un proveedor. La necesidad de acciones correctivas para eliminar las causas raíz del incidente o la no conformidad, a fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra. Mediante, hay que investigar el incidente o revisar la no conformidad. Eso es lo que me pide la norma 45. La ley habla de investigación de accidentes y hay un formato para investigación que es legal y que está colgado en el Drive. Además, hay que determinar las causas del incidente o la no conformidad. Hay que también llegar a determinar si han ocurrido incidentes similares, si existen no conformidades o si potencialmente van a ocurrir. Claro, hay que ver la historia. De repente, pues, hubo un atrapamiento en una determinada máquina, pero esa no es la primera vez, y el mes pasado, y hace 3 meses, ese nuevo, o de repente ese extranjero que contratábamos tenía poca destreza, de repente estaba acostumbrándose, y no es el primero. Hay que hacer una investigación incluso de si ha habido situaciones similares o incidentes similares hacia atrás. Evaluaciones existentes de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y otros riesgos. Revisar las evaluaciones existentes, dice, de los riesgos. Eso se hace con la matriz. Determinar e implementar cualquier acción necesaria, incluyendo acciones correctivas de acuerdo con la jerarquía de controles y la gestión del cambio, 2 temas que ya hemos visto.
Evaluar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo que se relacionan con los peligros nuevos o modificados. Esto tiene que ver con el SARS-CoV-2, COVID-19. Evaluar los riesgos de la ley que se relacionan con los peligros nuevos o modificados antes de tomar la acción. Por ejemplo, es lo que hemos hecho con la nueva matriz IP, recuerdan. Hicimos todo el desarrollo, un ejemplo muy sencillo, peligro SARS-CoV-2, riesgo COVID-19, cuál es su nivel de probabilidad, nivel de severidad, identificamos su nivel de riesgo, no se puede eliminar, no se puede sustituir por un proceso, lo único que queda es control de ingeniería, procedimiento administrativo y capacitación y nuevos EPPs, ¿sí? Finalmente habla de revisar la eficacia de cualquier acción tomada, incluida la correctiva, y también habla de realizar cambios en el sistema de gestión si fuera necesario. Entonces, nuestro contratista de recubrimiento industrial para darle mantenimiento, peligros, riesgos, tiene protocolos, tiene registros, en este caso tiene costumbre de usar ciertos EPPs, mamelucos, cascos, ahí vemos al que está haciendo el pulido con, digamos, guantes, pero tiene un objeto personal a la mano, ¿sí? Entonces, en eso estamos. Hay uno que está en uno de los tubos haciendo una medición de humedad para ver en qué medida pues pueden hacer el recubrimiento, si están preparándole, es un espacio confinado esa persona en esa tubería, por ejemplo. O el de trabajo en altura de izaje con esa grúa en ese inmenso tubo que están levantando en la foto principal hacia la izquierda superior. Entonces, incidentes, no conformidades y acciones correctivas. Las acciones correctivas deben ser adecuadas a los efectos o potenciales efectos de los incidentes o las no conformidades. Dice, la organización debe conservar la información documentada de los incidentes y de las acciones correctivas. Dice, la organización debe comunicar esta información documentada a los trabajadores pertinentes y cuando existan a los representantes de los trabajadores y otras partes interesadas. Cuando hay un incidente o una no conformidad o hay un accidente y se aplican acciones correctivas después de una investigación, hay que estar al personal, sobre todo al personal del área de trabajo donde se ha dado el incidente, la no conformidad o el accidente, para poder, digamos, con ellos retroalimentar el tema, para que estén en autos y preparados para que no les suceda lo mismo. Y de esa manera podemos prevenir. Por eso este sistema de gestión de seguridad en el trabajo depende de la dinámica de la empresa, ciertos espacios de tiempo donde los trabajadores tienen que reunirse, pero para tratar temas que le van a sumar al sistema. No es simplemente, ya firmamos el acta de capacitación y ya pasó, no es así. Entonces, ese es el reto del empresario. ¿En qué momento parte de esa dinámica? Tomamos en charla de 5 minutos, de repente en una capacitación 35 o una hora, pero sobre temas que van a sumar al sistema, van a dar más confianza a todos. Por último, la mejora continua dice, la empresa o la organización debe mejorar continuamente la conveniencia de cada sistema de gestión mediante mejorar el desempeño. Claro, tengo objetivos, tengo indicadores, ¿cómo están mis indicadores? ¿Podemos mejorar? Sí, el desempeño, los resultados de la empresa, ¿no? Dice, promover una cultura, que apoye un sistema de gestión, promover la participación de los trabajadores en acciones de implementación para la mejora continua, comunicar los resultados pertinentes de la mejora continua a los trabajadores y cuando existan a los representantes de los nuevamente el mismo principio, comunicación, consulta y participación, es la base de este sistema. Y luego, por último, tenemos el mantener y conservar la información documentada como dice la mejora continua. Una foto donde está el equipo de trabajo analizando la mejora continua de por qué esos Pirex cerámicos, que son unos componentes para la industria minera, mejorar. Digamos, podría mejorar, mejora continua, ¿no? En temas de calidad, pero también tiene que ver en temas de seguridad, porque un daño en ese producto puede afectar la salud del trabajador, si es que el trabajador no está utilizando sus EPPs. Mejora continua es comunicación, consulta y participación entre los involucrados del tema.
Y esa foto refleja y dice mucho, ¿no? Es una empresa de fundición en el cono norte de Lima, por ejemplo. Eso lo hacen, digamos, todos los sábados. Antes de terminar el turno, media hora antes se juntan para, digamos, tratar ciertos temas claves de calidad, de seguridad, de medio ambiente, de mejora del ambiente de trabajo. A ellos les funciona, ellos lo plantean así, es su forma de manejar el requisito, habría que ver en la dinámica que tiene cada uno de ustedes, sus empresas, cómo funcionaría. La norma me dice qué es lo que debo hacer, me recomienda qué es lo que debo hacer. Nosotros definimos cómo lo vamos a aplicar y cómo lo vamos a demostrar. Con fotos, de repente ahí hay actas, hay registros, qué sé yo. Finalmente, bueno, estamos en buena hora. Hay ciertas actividades recomendadas, pero que son de carácter obligatorio. En caso, vamos a centrar todo esto, a ver, primera diapositiva, yo implemento sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para cumplir la 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo. Tengo que hacer una evaluación de línea base. Tengo que saber qué nivel tengo o qué nivel de cumplimiento tengo con respecto a todos los artículos de la ley. ¿Sí? La ley me pide un comité, tengo un comité. La ley me pide, digamos, que tenga, digamos, tenga personal capacitado, tengo personal capacitado, etc, etc, etc. Que tengo una auditoría de ley, que tengo monitoreo de agentes ocupacionales, etcétera, ¿no? Que mis trabajadores tienen exámenes médicos. Acá estoy colocando los 5 puntos claves que ustedes deberían llevarse luego de este curso y que son importantes porque la ley se los va a pedir. La 45 también se lo pide, pero como es opcional, si yo decido no implementar, no hay ningún problema. El tema es que desde el 2011 existe la ley que exige que las empresas vayan adaptando sus sistemas de trabajo con el cumplimiento de estos artículos de la ley. Sobre todo del reglamento, porque la ley, digamos, se reglamenta y el reglamento es el reglamento 005-2012. Ahí están todos los artículos que hay que cumplir. Actividades recomendadas: realizar una evaluación de línea base de seguridad y salud de trabajo en la empresa, formular una matriz de requisitos legales, ejecución de una auditoría de ley del sistema por un auditor registrado en el Ministerio de Trabajo, Promoción del Empleo, auditoría de ley, monitoreo de agentes ocupacionales, ruido, ergonomía, particulado, iluminación, y también un programa anual de vigilancia médica con una clínica o un médico ocupacional acreditado. Elementos importantes, yo creo que esto, digamos, un poquito para poder contribuir con la información de qué cosas debían preparar en sus empresas, estaría cerrando con esto, ¿no? Con este tema, con este conjunto de actividades recomendadas. Y nada más, me queda terminando, agradecer pues por la invitación y espero pues haber contribuido compartiendo pues conceptos e información al desarrollo de competencias de ustedes como tomadores de decisión, ¿no? Entonces quedo listo para cualquier consulta, para cualquier opinión, comentario.